El conquistador y el héroe. Y entonces comenzó una de las batallas más sangrientas de que se tiene memoria en la crónica de la conquista española de Chile. La primera cuadrilla española era comandada por un valeroso oficial llamado Bobadilla. Avanzaron este y su caballería hasta chocar contra la primera fila de araucanos. Ante el embiste furioso de los caballos, los lanceros indígenas cayeron como figuras de cera y los españoles avanzaron un gran trecho a galope tendido, creyendo en una victoria rápida. Bobadilla y los suyos apuntaron sus lanzas contra lo que ellos creyeron la última línea araucana. El ejército de Caupolicán se había abierto como un abanico y dejaba entrar en su seno a la caballería enemiga. De pronto, Bobadilla fue envuelto por los dos flancos. Valdivia le perdió de vista, pero todo fue cosa de pocos minutos, porque pronto se volvieron a abrir los tentáculos araucanos y en medio solo quedó un montón de cadáveres y de caballos despanzurrados. Caupolicán había destrozado limpiamente y con increíble presteza una de las mejores columnas del conquistador. Los españoles parecieron vacilar por un instante, pero enseguida Valdivia ordenó a su sargento acometer con toda su gente. Lautaro, mientras tanto, había sido ubicado sobre una pequeña loma con todos sus flecheros. Valdivia le reservaba para el último momento. El segundo batallón español avanzó a rienda suelta contra los araucanos. Esta vez el choque fue frontal. Los indios no se abrieron, por el contrario, habían engrosado sus filas de tal modo que los españoles chocaron contra una verdadera muralla de picas y mazas. El resultado de esta escaramuza fue aún más rápido y espectacular que el otro. Los españoles fueron masacrados casi al instante mismo de entrar en contacto con el enemigo. Valdivia se dio cuenta en un segundo del peligro inmenso que corría. Estaba siendo vencido por dos enemigos terribles, la sorpresa y la inferioridad numérica. Ni él ni los suyos habían esperado nunca enfrentarse a un ejército de 10.000 araucanos bien armados, con tácticas de guerra preparadas y dueños de semejante coraje y decisión de vencer. Advirtiendo que en esos momentos se jugaba su destino, como buen aventurero que era, decidió arriesgar el todo por el todo, y se lanzó a la cabeza de sus tropas contra el corazón mismo del ejército araucano. Los caballos avanzaron primero al trote, luego al galope y por fin a toda carrera. Se oyó como un ruido subterráneo. Los caballos llevaban casi desorbitados los ojos, las colas volando al viento, las orejas tensas anunciando el peligro. Los españoles gritaron: «Santiago, españoles», y los indios contestaron con sus gritos terribles como de bestias feroces. Cuando el choque se produjo fue como si toda la tierra hubiera temblado. Los españoles atravesaron las primeras filas enemigas cercenando brazos, cabezas, piernas. Las grandes espadas trabajaban como máquinas de muerte sobre la carne desnuda de los indios. Las lanzas, las flechas, las piedras que los araucanos lanzaban con sus hondas chocaban contra los petos y los escudos sin producir más que abolladuras. En cambio, los cuchillos españoles cortaban con la velocidad del rayo. Caupolicán apeló a sus maceros, los más fornidos mocetones, lo más selecto de su ejército, el arma más poderosa de Arauco. Estos blandieron sus pesadas mazas, grandes como troncos, y las descargaron sobre el enemigo derribando hasta caballos con el lomo entero quebrado. La sangre cubría el prado. Las figuras de los combatientes eran apenas discernibles. Era la época de las batallas cuerpo a cuerpo, cuando los soldados se veían la cara y se reconocían por los nombres. La época en que el hombre peleaba frente al hombre, cuando había héroes y duelos singulares y cuando las tropas, en lo mejor de la pelea, se detenían para descansar y refrescarse y luego volvían a enfrentarse con más furia.
Los adversarios se gritaban insultos y aún discutían, y cada bando se animaba con sus respectivos gritos de guerra. Había tiempo aún para que los capitanes arengaran a sus soldados y para que los generales cambiaran sus tácticas en el campo mismo de batalla. La embestida de los españoles fue tan tremenda, tan impetuosa, que arrasó con el enemigo. A Valdivia le volvió el alma al cuerpo y, gritando su Santiago, españoles, se dedicó a hacer proezas de maestría a costa de las cabezas araucanas. Sobre una loma vecina los ancianos caciques presenciaban la batalla. De la alegría del triunfo habían pasado a la incertidumbre, primero, y luego a la desesperación. Era casi increíble que las fuerzas de Caupolicán, después de haber estado tan cerca de la victoria, se hallaran ahora a la defensiva o, más bien, en franca retirada. Colo-Colo, con su mirada buena e inteligente, observaba las acciones sin hacer comentarios. En sus ojos ardía una fe inextinguible. Cayumán, que mantenía su mirada fija sobre la loma en que se hallaba Lautaro con sus flecheros. ¿Será posible? Pensaba. ¿Nos habrá traicionado? ¿Nos irá a abandonar en esta hora decisiva para su pueblo? Sus ojos no podían aún encontrar la respuesta a estas preguntas. De pronto cruzó el aire un sonido agudo, estridente, como una saeta invisible. Era la señal de alerta con que Lautaro movilizaba sus tropas. Los españoles sintieron correr un frío por la espalda. Por un instante detuvieron sus espadas y se miraron extrañados. El conquistador miró hacia el lugar donde sonaba la trompeta. La duda y el temor les paralizó, pero luego continuaron su tarea de exterminio. Caupolicán y los suyos seguían retirándose. Mientras tanto, sobre la loma, Lautaro, erguido sobre su potente caballo, con su lanza firmemente apretada bajo el brazo, arengaba a sus soldados. Hijos de Arauco, ved cómo aquellos temerosos y vencidos huyen enlodando la fama de valientes que los araucanos en 1000 años han ganado. Perderéis vuestras leyes, fueros y derechos, y os harán siervos si hoy no sabéis defender vuestra patria de los extranjeros invasores. No os he conducido aquí para que derraméis la sangre de vuestros hermanos. Os he traído para que libertéis a vuestra patria y dejéis al mundo una eterna historia. Notad la importancia de los españoles, ya no tienen aliento, sus caballos tienen las ijadas bañadas en sudor y en sangre. Convirtamos esta derrota en la mejor victoria del pueblo araucano. Vamos a probar con nuestros brazos que esta es aún la tierra de la libertad. Soldados de Arauco, por nuestra independencia, por la defensa de nuestra tierra, al ataque. Un clamor inmenso saludó la arenga del caudillo, que recién nacía a la historia de América. Lautaro encabritó su caballo y, seguro de su gente, se lanzó loma abajo contra las victoriosas huestes de Valdivia. Los españoles, al verse atacados por un flanco, se desconcertaron y distrajeron sus fuerzas. Al principio no se dieron cuenta de la situación, pero al ver a Lautaro que avanzaba al frente de sus indios, comprendieron lo que acababa de suceder. El conquistador Valdivia no tuvo siquiera tiempo de reflexionar. Sus ojos se fijaron en Lautaro, agrandados por el asombro, primero, luego por la rabia y el despecho. Lautaro fue rápidamente rodeado por los españoles, pero se defendió con maravillosa agilidad. Sabía manejar maestramente su caballo y su lanza. De un golpe atraviesa a uno por el costado, salta y revuelve su caballo y golpea y hiere 100 veces. Su lanza atraviesa la pierna de un español y allí, en el esfuerzo que hace por sacarla, se quiebra y queda desarmado. Con un salto de tigre se desmonta y, apoderándose de una masa que recoge en el suelo, la esgrime sobre su cabeza como si fuera una frágil varilla, golpea y echa por tierra a sus enemigos y se abre paso.
Avanza solo por el medio de la caballería española, hiriendo y destroncando adversarios. Los españoles están espantados ante semejante hazaña de valor y de fuerza. Tras él, los yanaconas van clavando sus flechas en cada punto libre que dejan las armaduras y los arneses españoles. Caupolicán, que ve avanzar de este modo a su nuevo aliado y caer a los españoles por docenas, vuelve al ataque con sus tropas. Sobre la loma vecina, los caciques celebran entusiasmados el nuevo giro que ha tomado la batalla. Lautaro parecía avanzar con un objeto definido. No lo detenían ni caballos, ni espadas, ni arcabuces. Pasaba por entre todos, veloz como un pájaro de rapiña, sólido como un puma. Al fin su carrera pareció haber terminado. Cubierto de sangre, de sudor, se encontró frente a frente al conquistador Valdivia. Los dos hombres se midieron con la mirada. Valdivia podría haber sido el padre de Lautaro, pero ahora, en la batalla, el valor y la maestría en el manejo de las armas les igualaba. Allí estaban frente a frente, don Pedro de Valdivia, capitán del ejército imperial de Carlos V, vencedor en Flandes y en Pavía, en Florencia y en Roma, en Venezuela y el Perú, conquistador de Chile, célebre estratega, famosa espada, y Lautaro, hijo de la selva, un niño todavía, con el libro de su vida en blanco, hermoso de cuerpo, vivo de inteligencia, defensor de su tierra, protegido de los espíritus de Arauco. El uno, recargado de acero, defendiendo por coraza de plata, con yelmo empenachado y maciza espada en la mano. El otro, cubierto el torso por fino peto de cuero, desnudas las piernas, desnudos los brazos, desnuda la cabeza, con solo una maza por toda arma. Valdivia le miraba casi incrédulo. Era inconcebible. El pajecito que él educara en su hogar y a quien creyera ya ganado para la causa española, venía de súbito a ponérsele frente a frente, a amenazar su reino, su vida misma, como enviado por un negro destino. Por primera vez se dio cuenta del supremo error de su conquista. Él venía como un extraño entre pueblos libres y permanecía extraño y pretendía dominarles y arrancarles sus riquezas a fuerza de sangre. A Lautaro le había recogido un día como en un simbólico intento de ganar algo para su reino por medio de la enseñanza y del afecto, pero su egoísmo le había mantenido apartado del mozo y le había impedido ver lo que en realidad estaba sucediendo en ese corazón joven y rebelde. Ahora era demasiado tarde. Estaba solo frente a Lautaro y se sentía vencido. Solo frente a Arauco, frente a las selvas y montañas chilenas. Y se sentía extraño. Se sabía un intruso. Se sentía odiado. Se sabía próximo a la muerte. Con un gesto de disgusto en los labios y movido solo por su instinto de viejo soldado y aventurero, empuñó firmemente la espada y se dispuso al combate. Las primeras estrellas de la tarde lucieron esa noche de Pascua sobre el cielo azul. La Cruz del Sur apareció en la inmensidad como un presente de Dios para los hombres que se sienten solos sobre la tierra. Una brisa cálida trajo el aroma de los bosques y se llevó el olor de la sangre y de la muerte. Por el suelo yacían en un solo hacinamiento los cuerpos de los conquistadores y de los araucanos, y los bultos enormes que hacían los caballos muertos, con las patas estiradas en un gesto final de dolor y de impotencia, o con las patas recogidas como pobres criaturas desamparadas. Lautaro miró por última vez al conquistador y adelantando su maza en un gesto indeciso le dijo: «Huye, Valdivia, huye». Pero el otro dijo tan solo: «Traidor, ¿qué haces?». Por segunda vez repitió Lautaro su generoso ruego: «Huye, Valdivia, si no quieres pagar a mis manos los azotes que ha recibido mi pueblo». Valdivia contestó a estas palabras con un feroz golpe de su espada
que dio sobre la mano de Lautaro. La sangre saltó, pero el brazo del indio fue rápido para contestar el golpe. Su maza cayó de plano sobre el yelmo del español, rasgándoselo de arriba a abajo. Valdivia escupió sangre, vaciló sobre las piernas, pero embistió de nuevo. Con su espada, descargando mandobles desde todos los ángulos, perseguía a Lautaro, que saltaba a su alrededor barajando golpes con agilidad felina y esperando que se abriera un blanco en la guardia de su adversario para descargar un golpe decisivo. La espada caía una y otra vez sobre la masa, que a veces soltaba una que otra astilla por el aire. El conquistador, sin embargo, cada vez se notaba más lento en su ataque. La lucha se prolongaba. Lautaro estaba fresco y parecía gozar con la ferocidad de la pelea. Desde la distancia, los caciques presenciaban el duelo. Colo Colo sonreía. Son dos razas combatiendo sobre el escenario de un nuevo mundo, pensaba. La victoria no tardará en venir, y sonreía. Junto a los dos campeones, los ejércitos araucanos se dedicaban a completar ahora su tarea de exterminio. Caían los españoles uno por uno, todos los famosos capitanes de la conquista, los mejores sostenedores de Valdivia. Allí cayeron Andrés de Villarroel y Juan de las Penas y Juan de Lamas y Diego Oro. Todos murieron como valientes, peleando hasta el último. Valdivia ya no podía más. Su brazo se movía torpemente y su espada caía sin fuerza. Lautaro seguía haciendo quites con gracia, con flexibilidad, haciendo alarde de astucia, de ligereza y de energía. El conquistador lanzó un postrer ataque, una lluvia de golpes que Lautaro apenas pudo contener. Un golpe dirigido al cuerpo de Lautaro se perdió en el aire, y entonces el indio, desde atrás, lanzó la maza con toda su fuerza, con la velocidad de un zarpazo, y la dejó caer entre el hombro y la nuca de su adversario. El golpe fue terrible. La coraza saltó hecha pedazos y, a través de la malla, la sangre saltó a borbotones. El conquistador cayó pesadamente, y allí, sobre el suelo, sin hacer movimiento, quedó a los pies de Lautaro. Vencido él, que no había conocido igual en la pelea, vencedor de 1000 batallas, capitán de Carlos V. La batalla había terminado. Del bando español no quedaba sino don Pedro, que, malherido y derrotado, iba muy pronto a afrontar el juicio del Supremo Consejo de Caciques. Caupolicán había recibido a Lautaro con júbilo y admiración. Colo Colo le había saludado como el Salvador de Arauco y le había ofrecido un sitio junto a él en el consejo. Entre los araucanos la alegría de esta primera gran victoria fue inmensa. Preparaban grandes fiestas en celebración y enviaban mensajeros hacia todos los rincones del país, invitando a las tribus a rebelarse y a compartir con ellos la victoria. El nombre de Lautaro iba a dar la vuelta a Chile en los labios de los mensajeros. Sería oído por indios y españoles con asombro y respeto. Lo cogerían la leyenda y la fama, y lo convertirían en un mito. Los españoles temblarían ante él y los indios lo pronunciarían con devoción, como una plegaria de gracias a los espíritus que por fin les enviaban al libertador de Chile. Colo Colo presidió el consejo. A su lado estaban Lautaro y Caupolicán y, luego, sentados en círculo, los demás caciques. Empezó el juicio del conquistador, y de inmediato se notaron dos corrientes entre los caciques, la de Lautaro, que pedía merced por la vida de Valdivia, y la otra de los que pedían la pena de muerte. Lautaro se había hecho oír y sus razones pesaban ya en el ánimo de la mayoría, cuando sucedió algo horrendo que por lo rápido fue inevitable. Uno de los caciques se había levantado a declarar su opinión
y en el calor de su perorata se había acercado al prisionero. Por dar crédito a un rendido, decía: ¿quieres perder tiempo y aparejo? En su mano tenía un grueso bastón que blandía amenazante. De súbito, y ante el asombro de todos, se acercó aún más a Valdivia y, con un juramento de rabia, le descargó tan feroz golpe en la cabeza que el conquistador, sin lanzar un gemido, cayó muerto instantáneamente. Lautaro y Caupolicán se abalanzaron sobre el indio y quisieron castigar su osadía, pero la voz de Colo Colo los llamó a la razón y tuvieron que serenarse y dejar pasar el incidente por no provocar una desunión que habría sido fatal para la campaña que recién se iniciaba. Así, de modo tan infame y cruel, fue muerto el conquistador don Pedro de Valdivia, el fundador de Santiago, el soldado aventurero que había salido de España siguiendo la leyenda fantástica del oro de América y que había soñado con forjarse un imperio en las soledades australes, donde ningún otro hombre pudiera hacerle sombra. Pero si malo fue su fin, peor fue la suerte de su cadáver. Los indios se apoderaron de él, y lejos de la autoridad de Lautaro y de los ancianos caciques, se entregaron a las peores atrocidades. Con una concha marina le arrancaron el corazón, le sacaron los huesos de las canillas y con ellos hicieron flautas. Luego le vaciaron el cráneo y en él bebieron vino hasta emborracharse. Esta crueldad de los araucanos era proverbial. No olvidemos que se trataba de un pueblo bárbaro y, en ocasiones, antropófago. Hay quienes cuentan que Valdivia no fue muerto de un garrotazo, sino el lento suplicio. Dicen que le amarraron a un poste y que le cortaron los brazos y se los comieron delante de él, y también las pantorrillas, que, según la historia, Valdivia tenía muy bien formadas, pero todo esto no puede aceptarse sino como leyenda. Después del sacrificio de Valdivia, fueron reunidos todos los guerreros araucanos para oír las deliberaciones del consejo. Caupolicán habló y expuso su plan de guerra. Influenciado por las victorias obtenidas, se mostró partidario de invadir las ciudades españolas y precipitar el resultado final de la campaña. Hasta insinuó la idea de marchar sobre España y destruir el imperio por las armas. Lautaro le siguió en el uso de la palabra y su presencia fue recibida con un clamoroso entusiasmo. Era la figura más popular después de la victoria de Tucapel. Con gesto sereno saludó a los caciques y se dirigió a los soldados. Su voz era suave pero firme. Sus palabras llevaban un extraño acento que había captado en su trato con los españoles. Sus frases eran más largas y más sonoras que las de sus compatriotas. Había aprendido el arte de la oratoria escuchando a don Pedro de Valdivia. Hablaba con un gesto orgulloso y más violento. Entusiasmaba a la vez que convencía. Caupolicán ha dicho que estamos luchando por nuestra libertad, empezó diciendo, y es verdad, pero yo no quiero que pudiendo ganar nos aventuremos a perder nada. Seamos discretos, tengamos calma, razonemos y no nos dejemos embriagar por vano entusiasmo. Dejemos que el tiempo consuma su obra. Sus palabras sonaban extrañas a los araucanos, acostumbrados como estaban a la oratoria sonora, aunque un tanto hueca, de sus caudillos. Lautaro hablaba con la razón. Sus palabras eran como golpe de masa, claras, contundentes. Habéis muerto a Valdivia y a los suyos y destruido una importante plaza, pero luego volverán los españoles a vengarse, tan pronto como las nuevas sean sabidas en sus ciudades. Demos al enemigo paso abierto, dejémosles que vengan con furia y a rienda suelta, porque después no podrán volver atrás. Ahoguémosles en la inmensidad de nuestra selva, dejémosles perecer en las ciénagas, lagunas y pantanos, en los espesos y duros montes. Este es nuestro hogar, aquí pelea bien el araucano, pero no el español,
que sólo sabe hacerlo dentro de sus muros. Había tanto juicio en sus palabras y un conocimiento de los españoles tan oportuno que sus oyentes le escucharon como a un dios y no osaron siquiera interrumpirle con la clásica voz de «así es». De este modo continuó por largo rato, explicando sus planes de pelea, dando a conocer en detalle el poderío español y su manera de combatir. Les aguardaremos en cada paso libre que conduce a Arauco, concluyó, pero cuando el temor les impida venir a buscarnos, entonces nosotros, soldados de Arauco, iremos hasta sus ciudades y les arrojaremos de sus casas. Sus últimas palabras, dichas con insolencia e ironía, hicieron estallar el entusiasmo de los indios. Caupolicán se puso entonces de pie e imponiendo silencio, dijo, dirigiéndose a Lautaro: «Oh, varón que has extendido la fama del pueblo araucano, tú has redimido a nuestro estado, liberándolo del poder tiránico. A ti solo se debe esta victoria». Y, señores, agregó, dirigiéndose al consejo, «es tan digna de premio y de honor su hazaña que, con la autoridad que vosotros me habéis dado, le nombro desde hoy mi segundo en el mando de los ejércitos de Arauco». Todo fue gozo y algazara en el campamento araucano. Lautaro fue investido jefe, de acuerdo al ritual de su pueblo, y luego se celebraron toda clase de festividades en su honor. Primero fueron los juegos de destreza física, saltos, luchas y la chueca. Luego, en la noche, danzaron en torno a los fuegos. Por fin comieron y bebieron, como de costumbre, hasta emborracharse. Estaban Caupolicán y Lautaro platicando con los demás caciques cuando un mensajero llegó corriendo, sin aliento, todo lleno de sudor, de polvo. «Señor, señor», dijo a Caupolicán, «tus defensas han sido rotas, tus centinelas muertos, ven pronto a socorrer a tus soldados». Por la tierra de Helicura bajan 14 soldados españoles, armados de fuertes corazas, y ya han destrozado 2 escuadrones tuyos de piqueros. Caupolicán dijo: «Tenía razón Lautaro, no tardarían en venir a buscar venganza. Esta noche son 14, mañana será un ejército. Vamos a poner remedio ahora mismo». «Yo iré», dijo Lautaro, «tú te quedarás aquí con el grueso del ejército. Me llevaré solo un grupo de soldados escogidos. Ya sabremos dar cuenta de esos audaces». Mientras en el campamento la fiesta seguía y los cantos y las danzas deleitaban a los guerreros, Lautaro condujo a sus hombres por un camino oculto de la selva al encuentro de los 14 de la fama.